Este es el conversatorio, el quinto, de la red Miriam, Espiritualidad Ignaciana y Justicia de Género, lo hemos titulado, y bienvenidas todas, las que nos conocemos, las que no nos conocemos, pero que sabemos que formamos parte de ese tejido que une vidas, deseos y expectativas entre las mujeres de aquí y de más allá de nuestras fronteras. El conversatorio pretende ser un espacio de diálogo, de escucha mutua, de descubrir la grandeza de toda persona, de toda mujer, el misterio que lo habita y el pensamiento que le ha llevado a tener una posición y una actividad vital en los temas que presentamos. La red Miriam, para quienes no la conozcáis, es una red de mujeres que nació hace unos 32 años, en 1983, de la mano de coordinadoras provinciales de congregaciones femeninas de espiritualidad ignaciana, con con el deseo de poner nombre y palabra a la espiritualidad ignaciana que nos mueve también desde nuestro ser mujer. Desde el 2006 se hizo un colectivo más amplio con presencia de laicas y somos, o muchas veces nos gusta decir que somos mujeres contemplativas en la acción y contemplativas en la relación, intentándolo hacer de una manera procesual, inductiva, poniendo la justicia de género y el cuidado en el centro, creando vínculos, escuchándonos, siempre con perspectiva de género y trabajo en red, así vinculados. Tenemos proyectos distintos. El conversatorio, es uno de ellos, pero tenemos también el Círculo de Espiritualidad Yada, que algunas en ellos habéis participado, el Seminario de Formación Permanente, que intenta mirar los ejercicios de San Ignacio desde nuestro ser mujer, los foros periódicos de encuentro, el seminario de acompañamiento integral que se hace en Salamanca, que dura 2 cursos y que se hace con el equipo RUAG. Y online tenemos los conversatorios y los rituales. Los conversatorios como espacio más de palabra y de pensamiento, aunque detrás siempre está la vida, y los rituales como espacios de oración y celebración entre nosotras. Detrás de eso también está un grupo que se denomina las parteras, que son el que alienta, anima, intuye todos los proyectos. Como Red Miriam participamos también en la revuelta de las mujeres en la iglesia, como muchas de vosotras desde vuestros rincones. El tema de espiritualidad ignaciana y justicia de género, para irnos centrando, está planteado porque si se puede hablar de espiritualidad ignaciana y de lucha por la justicia, es porque hay algún germen de esa lucha en la espiritualidad ignaciana, una sintonía, una coherencia al menos. Y a la vez, la lucha por la justicia aporta algo necesariamente a la espiritualidad ignaciana, la llena de un desarrollo que es nuevo. Coincide además este año con que se celebran los 50 años de la Congregación General 32 de los Jesuitas de 1974-75, donde ahí los jesuitas reformulan la misión como el servicio de la fe y la promoción de la justicia que esta fe implica. Y eso se convierte en un punto focal con lo cual el objetivo de la fe y la justicia han de informarlo todo. La vida personal, la comunitaria, nuestra acción, nuestras instituciones, no se pueden entender separadas. Nos decía una compañera de congregación religiosa lo importante que fue para su familia religiosa este documento, porque abrió nuevos caminos también para ellas. Entonces, nosotras desde la Red Miriam queríamos darle una vuelta a la espiritualidad ignaciana que nos impulsa con esa justicia que para nosotras es inevitable, con la mirada violeta, que tiene que tener también un punto de justicia de género. Y ahí nacía la convocatoria de este conversatorio, que va a durar como 1 hora
la idea es acabar como a las 9 menos cuarto, así, para no alargar excesivamente. Tenemos un chat donde se pueden plantear preguntas y comentarios. Y el aviso que tenéis en pantalla es que lo vamos a grabar, porque hay compañeras que no están y las que estamos lo podemos querer recuperar en el futuro y por tanto, si lo colgamos, tenemos la posibilidad de poder volver a ello cuando nos parezca. Esta vez la propuesta de oración inicial y final se la hemos pedido a las dos conversadoras, a Lucha y a María del Mar. Y ahí vamos a irlas descubriendo también un poco, también en su manera de conectarse con el misterio, con la Ruá, con ellas mismas. Como la oración inicial la va a presentar Lucha, si os parece os digo quién es ella, que la tenemos ahí en la cámara. Lucha es abogada, teóloga feminista, defensora de derechos humanos. Ha dedicado su vida a la defensa de víctimas de violaciones de derechos, feminicidio, desapariciones forzadas, trata, tortura. Ha fundado varias organizaciones de activismo social. Es mexicana, ahora reside en Barcelona y a pesar de que está pasando un periodo de vulnerabilidad, ha querido acompañarnos hoy y se lo agradecemos especialmente. Es autora de un libro coral que se titula Una lucha colectiva, testimonios. Y si queréis seguir algunas de sus iniciativas, sus acciones, sus pensamientos, colabora periódicamente en el blog de Cristianismo y Justicia. Y sin más, si os parece, nos recogemos un momento para hacer ese momento de oración, para tener presente que no es la Red Miriam la que convoca, sino que es la RUA la que realmente nos convoca, y vamos a entrar en un momento de oración de la mano de Lucha, y Marta leerá el texto. Cuando quieras, Marta. Agradezco la palabra, porque la palabra es semilla y hoy germina en esta tierra herida, donde ustedes, mujeres de luz y luto, entierran a sus muertos, que son también los nuestros. Aquí, donde la fe se arrodilla ante la dignidad, donde la solidaridad se hace carne, resuena la antigua promesa. Bienaventuradas las que tenéis hambre y sed de justicia, bienaventuradas las que lloran. Ustedes, madres, abuelas, hermanas, maestras de la memoria, convirtieron la tragedia en bandera, el dolor en camino, la ausencia en grito. La búsqueda en comunidad. No se ve. Cada cruz injusta lleva su nombre. Cada fosa abierta es un acto de amor rebelde. Como Jesús en Getsemaní, han conocido la negrura del abandono, pero en su vía crucis no han caminado solas. Verónicas han enjugado sus lágrimas, Cirineos han cargado sus cruces, samaritanas han curado sus heridas con manos de periodista, de defensora, de amiga, de antropóloga, de sacerdotisa del consuelo. Y ahí, junto a la cruz, de pie como María y las mujeres del Evangelio, ustedes también están de pie, porque el dolor se enfrenta, no se huye, se mira a los ojos, se abraza. Sin lazos de sangre, pero con la misma herida, han tejido una familia que no olvida, que no se rinde. Con su voz rasgada, obligaron a escuchar a quienes preferían el silencio. Nombraron a sus hijos e hijas hasta arrancarlos del olvido, desenterrando verdades que muchos quisieron ocultar. Contemple, con coraje, soportaron el estigma, las mentiras,
las acusaciones de dar mala imagen. Pero su lucha ha dado frutos. Hoy al menos hay un lugar donde llorar. Este acto luctuoso desgarra el alma, sí, pero también es semilla de esperanza. porque en ustedes la Ruá, ese aliento sagrado, sopla y resucita la vida, haciendo florecer lo que otros quisieron enterrar. Ustedes son profetas de la resistencia y la liberación. Pues muchas gracias, Marta, porque ya el poema y la oración es bestial, pero con el cuerpo que le has puesto y la voz que le has puesto, la verdad es que traspasas, sí. Lucha, no sé si quieres contarnos algo de esta oración que es tuya o pasamos directamente a las preguntas. Pues si quieren pasar a las preguntas y Ok. porque justo se trata de eso, ¿no? De hablar desde el hombre. Pues obviamente, solamente decirles que esa oración pues nace del acompañamiento que he hecho por más de 4 décadas a mujeres que buscan a sus hijas y a sus hijos desaparecidos. Uh-huh. Creo que ha sido una forma preciosa, ¿no? de empezar y de seguir entrando en este conversatorio que la novedad que tiene, porque siempre es de espiritualidad ignaciana, pero en esta ocasión es justicia de género, ¿no? Todo el poema es un brindis a lo que estamos intentando ver y hablar hoy. Antes de entrar en las preguntas, os voy a robar unos cuantos minutos por si hay alguien que no conoce a María del Mar, alguien que no esté en el metro y que esté en sus casas. María del Mar, aparte de amiga y bella persona, es una mujer laica, nacida en Madrid, con raíces gallegas y afincada en Bilbao. Pero no solo es una mujer de distintos lugares de España, es una mujer también de distintos lugares del mundo, porque de alguna forma, yo no sé si la palabra consagrar es la más adecuada, pero ella ha trabajado 20 años en Alboan, que es una ONG de cooperación internacional, y se pronuncia Alboan, no Alboan, que si no luego me regañan, que trabaja por una ciudadanía global en temas de justicia, en temas medioambientales, y en donde ella ha podido desarrollar su experiencia profesional centrada principalmente en la gestión, en la organización de equipos y en la dirección. No ha dejado de estudiar en su tiempo de práctica profesional, por eso consideró en un momento que necesitaba hacer un máster de acción humanitaria y otro de evaluación de programas y políticas públicas. Y de hecho, ahora mismo está haciendo un doctorado en donde, claro, ese doctorado es necesario, ¿no? Llevas 20 años trabajando en cooperación, intentando elaborar y desarrollar proyectos que tuvieran un impacto real en las personas y sobre todo en las mujeres que viven en situaciones de contexto y de injusticia. Pues lo que le han pedido es mezcla esa experiencia y esa formación y elabora un sistema, ¿no?, que permita medir la sostenibilidad de los pequeños negocios en América Latina, ¿no? María del Mar llega un momento en su carrera profesional en donde le han dicho: pon en práctica y danos toda tu experiencia para elaborar una herramienta que, más allá de la misión, la visión o la intención de los proyectos, mida realmente si lo que queremos hacer es lo que estamos haciendo, que al final es justicia, y en el caso de María del Mar y de Alboan, justicia de género la mayoría de las veces. Si trasteáis un poco en su página web y en su calendario, que os lo voy a decir, os lo comparto, mi calendario es el de Alboan, porque las fotos de las mujeres que aparecen en ese calendario son fotos llenas de dignidad, de respeto y de un estar, ¿no? Que yo os animo mucho a trastearlo porque merece la pena. Tenemos a estas dos mujeracas, una con un recorrido, María del Mar, eminentemente espiritual dentro de la espiritualidad ignaciana, y tenemos a una a una Lucha que conoce las herramientas y el lenguaje y la propia espiritualidad, pero quizá no es tanto su lenguaje habitual. Entonces, vamos a hacer un conversatorio en donde vamos a intentar sacar lo mejor de cada una.
Por eso hay algunas preguntas que las vamos a lanzar a las dos y algunas que vamos a diferenciarlas para que podamos aprovechar la especificidad de Lucha y la especificidad de María del Mar. Y quizá podríamos empezar con la que acabamos de presentar, con María del Mar, y más allá de lo que hemos hablado, lo que les he contado de tu recorrido, ¿cuál dirías, María del Mar, que es tu vinculación con la espiritualidad ignaciana? Y quizá, ¿cómo te compromete a ti como mujer y con las mujeres? Bueno, gracias Inés. Yo antes de empezar también quería agradeceros la invitación y deciros que, o sea, que esta invitación me ha hecho, bueno, darle vueltas y pararme, ¿no? A reflexionar sobre algunas cosas que, no sé, en las que tampoco me había parado mucho. Entonces, en ese sentido, os agradezco el desafío, ¿no? Que me habéis lanzado. Y bueno, y lo entiendo como un espacio para compartiros mi experiencia y no sé, y sobre todo ver dónde hay como sintonía, ¿no? Entre la mía y la vuestra, ¿no? Bueno, mi vinculación con la espiritualidad ignaciana es desde la adolescencia, ¿no? Y yo la entiendo como, o sea, la espiritualidad ignaciana para mí ha sido un medio que me ha permitido ponerme en relación con la trascendencia, ¿no? Pues con ese Padre bueno, con ese Dios, con esa madre, con el amor infinito, ¿no? Una de las cosas que he ido aprendiendo es que a nombrar, yo reconozco que sigo nombrando a esa trascendencia pues parecida como la nombraba pues, ¿no? En mi adolescencia. Bueno, pero cada vez, ¿no? Encuentro que hay distintas maneras de expresar ese ser, ¿verdad? Esa realidad que es más grande que nosotras, ¿no? Y que es el amor infinito, ¿no? Bueno, entonces, para mí la espiritualidad nacional ha sido el medio para conectarme con esa realidad. Y también ha sido, bueno, la herramienta, el medio, el mundo, el humus en el que he creado, se ha ido desarrollando mi identidad creyente, ¿no? Y en ese sentido, los ejercicios espirituales, pues para mí han sido fundamentales en el cultivo, o sea, para crecer y para cultivar esa relación, ¿no? Cuando me preguntas por si, o sea, de dónde viene, si digamos esta espiritualidad ha influido en mi compromiso, ¿no? Con las mujeres, pues yo le daba vueltas y yo creo que realmente la espiritualidad me ha ayudado a agarrar las riendas de mi vida, ¿no? Y a ir discerniendo dónde comprometerme, ¿no? Y la justicia social ha sido un eje que siempre me ha vertebrado, ¿no? De esas cosas con las que a veces cada cual nace, ¿verdad? Con su genética, pues la mía siempre ha sido, o sea, la justicia social, ¿no? El que no puede, o sea, la vida digna no puede depender del lugar donde naces, ¿no? Sino, bueno, eso ha sido siempre. Entonces, con la experiencia de ejercicios y de discernimiento, lo que ha hecho ha sido ayudarme a ir comprometiéndome, ¿no? En la vida con esas realidades. Entonces, cuando me han pedido ir asumiendo responsabilidades de liderazgo, ¿no? En ese camino, pues bueno, pues he ido aceptando, ¿no? Entonces, cuando tú hablas de mi trayectoria en Alboan, pues yo tuve algunos puestos de responsabilidad y acabé en la dirección. Entonces, realmente creo que mi principal activismo por la justicia de género es un poco, no sé, pobre, ¿no? Tal vez, pero es personal. O sea, el activismo de haber sido una mujer con una trayectoria de liderazgo en un contexto religioso, en el contexto, ¿verdad? De una congregación religiosa masculina, ¿no? Como son los jesuitas, ¿no? Yo ahí sí siento que, bueno, pues que he tenido, o sea, que digamos que he hecho una apuesta por darle voz, por expresarme como mujer, por mostrar mis miradas, por, bueno, pues, ¿no? Por decir lo que me parecía que había que decir o hacer las cosas como me parecía que había que hacerlas desde mi ser, ¿no? Bueno, y eso para mí personalmente ha sido un camino interesante y bueno. Y luego la otra parte del compromiso por la justicia de género, claro, luego ya eso ha venido derivado de mi trabajo en Alboan, ¿no? Y Alboan es una organización en la que hicimos un proceso desde principios del 2000 por el tema de promover una cultura, el cambio organizacional, ¿no? Por la cultura de género y demás. Entonces, pues todo lo que yo he aprendido, todas las realidades que he conocido
y la apuesta, ¿no? O sea, como que se me ha ido abriendo, ¿verdad? No solo a mí, sino a todo el equipo, que te van abriendo los ojos y vas viendo la realidad de otra manera cuando te vas metiendo y te vas comprometiendo cada vez más como organización en acompañar procesos por la justicia de género. Entonces, ya os digo, la espiritualidad como ese medio que me ha permitido ir nutriéndome, ir tomando decisiones y comprometiéndome con estas apuestas por la justicia. Y en tu caso, Lucha, Pues déjame decirte que ahorita que María del Mar habló de su niñez, me recordé que yo fui criada con mi abuela paterna en un rancho que tenía una pequeña iglesia con el del Santo Niño de Atocha. Entonces todos los campesinos y campesinas llegaban ahí a llevar sus esbotos y su limosna. Y entonces mi abuela y yo cada fin de año recorríamos más de 1000 kilómetros de Chihuahua a Zacatecas a llevar las ofrendas. Y entonces desde entonces yo me asumí como peregrina, ¿sí? Y dicen mis tías que en lugar de jugar con muñecas, yo jugaba con mis primas, las sacaba, les ponía los pañuelos en la cabeza, sacaba al Santo Niño de Atocha en procesión y cantaba. La de los niños, ¿se acuerdan? Vamos niños al sagrario, que Jesús llorando está, pero viendo tantas niñas, qué contento se pondrá. Bueno, pues después de esa peregrinación me llevó hasta el seminario de un lugar exclusivamente para hombres que después contaré. Pero lo que también hablaba María del Mar sobre el tema de los ejercicios espirituales, yo también tuve una experiencia hace casi más de 30 años con un sacerdote jesuita, justo en el contexto de unos ejercicios espirituales, que él me enseñó una práctica que me transformó mi manera de vivir la fe, y que era leer las noticias más importantes del periódico del día y reflexionarla de acuerdo a la luz del evangelio que nos tocaba, ¿no? Y eso ya cobraba mucho sentido, pues para quitar esos evangelios cuando son desencarnados y que nada tienen que ver con la realidad, ¿no? Creo que también esta espiritualidad que he vivido, lo que a mí lo que yo considero que me ha marcado pues, el feminismo, ¿no? Justamente la espiritualidad feminista es el que ha sido fundamento para mi compromiso, porque, y aquí yo digo que aquí respondo a lo que yo considero la misión en mi vida, sería en el lenguaje de ustedes, vivir el magis ignaciano, ¿no? Y con María Magdalena en mi corazón y en mi mente, porque ya todas conocemos que ella es la apóstola de los apóstoles, fue la primera en proclamar la resurrección, por supuesto, y María Magdalena además es la patrona del pueblo donde yo nací, en Villa Ahumada, Chihuahua, en México. Entonces, por eso desde niña yo aprendí que lo sagrado y lo femenino podrían abrazarse sin miedo. Pero mi espiritualidad se sostiene en una fuerza que está compartida con las víctimas, que como ahorita hablábamos de ese poema, ellas han sido mi inspiración, y a pesar de que nunca pisaron una obra de teología, han sido mis grandes maestras. Ya sí saben que en México hay más de 130,000 personas desaparecidas. A las madres que buscan se les llaman buscadoras. Entonces, cuando una madre llega, te toma de la mano y te dice, mi fe fue lo único que que me ha sostenido mientras escarbaba la tierra para encontrar a mi hija. Imagínense eso, yo pienso en ellas y digo, esas manos que están destinadas por convicción al cuidado y a la crianza, esas manos no deberían estar arañando la tierra en busca de restos, ni tampoco revisando expedientes olvidados o buscando pistas. Sus uñas rotas han envejecido, al excavando tumbas anónimas y dando pésamos. Entonces, a mí me parece que esa teología que ellas hacen, pues son teologías que tienen que retomarse y nombrarlas, y también sus luchas, porque si no, pues son discursos vacíos, ¿no? Las víctimas me han enseñado que la liturgia es un susurro colectivo de un pueblo que se sabe habitada por el misterio.
Ellas no tienen título, no son teólogas, pero han puesto en el centro la pregunta más profunda que puede hacer una creyente, una mujer creyente. ¿Dónde estaba Dios cuando nos arrancaron a nuestras hijas? ¿Dónde se esconde lo sagrado cuando nos matan con impunidad o nos violan? Y de esa herida, ¿saben? Ellas me han respondido, Dios está aquí, en la búsqueda, en la rabia y en la ternura que no se cansa. Y yo desde ese lugar he comprendido que mi activismo no está separado de mi espiritualidad, sino que es su forma más encarnada. Porque yo acompaño no solamente desde como abogada, ¿no? Desde la denuncia, desde el derecho, sino desde una fe que camina con ellos. Porque yo estoy convencida de que esa justicia de género auténtica es aquella que denuncia las cruces injustas impuestas a las mujeres, representadas por todas las formas de violencia y muchas veces justificadas y perpetuadas por nuestra iglesia. Y solo a través de actos de amor y de justicia podemos bajar entre todas de la cruz a las mujeres que han sido crucificadas. Esa ha sido, pues, y es mi experiencia sobre la vinculación de la espiritualidad y la teología en mi vida. Y María del Mar, en tu caso, tu experiencia de encuentro con las situaciones de justicia de género, ¿cómo ha sido? ¿Te ha generado conflictos? ¿Ha sido algo que con la espiritualidad has incorporado de forma suave? ¿Ha sido el lugar de batalla la espiritualidad para incorporar esas situaciones que ibas conociendo? Si me permites, Inés, al hilo de lo que decía Lucha, cuando, o sea, yo he encontrado también en las posibilidades que he tenido de acompañar y de conocer, y bueno, de conocer, ¿verdad? Pues de hacer visitas y demás, pero de conocer procesos también de mujeres que están luchando, ¿no? Por sus derechos y más bien que están resistiendo. A mí eso me ha hecho crecer, o sea, ella estaba diciendo de verdad lo que le había aportado, ¿no? Cómo nutre, ¿no? Y para mí han sido un espacio también de muchísima energía, ¿no? Con ellas, yo realmente creo que yo fui consciente de que pertenecía al grupo, o sea, ¿no? Soy mujer y por lo tanto pertenezco al grupo de las mujeres a nivel global. Yo me hice consciente pues en una celebración en Gujarat, o sea, que eso está en la India, ¿verdad? Allí tienen la costumbre de ponerte sillas, ¿no? Todo el mundo se sienta en el suelo en la India, ¿no? Pero cuando tú vas y tal, y bueno, a la gente así que tiene como más nivel, ¿verdad? Pues le dan sillas, ¿no? Entonces yo una de esas celebraciones, que son además en Gujarati, no entiendes nada y tal, pero yo pues dije, no, yo me siento con las mujeres. Y sentí que ese era mi sitio, ¿no? Y para mí, a partir de ahí, cada vez que iba a algún lugar, pues siempre están, generalmente se sientan separados, muchas veces, ¿no? En celebraciones, en reuniones, claro, a veces no puedes hacerlo, ¿verdad? Porque tienes que ir a la reunión, pero si había posibilidad, o sea, mi sitio está donde están las mujeres, ¿no? Porque yo soy una más, ¿no? Y yo podría estar en esa realidad, ¿no? Y estoy en otra porque he nacido en otro lugar, ¿no? Pero para mí ese fue un momento importante en mi propia identidad, ¿no? Y en mi propia trayectoria y como mujer feminista. O sea, sentir yo, este es el grupo al que yo pertenezco, ¿no? Y luego, como ha dicho Lucha, o sea, a mí me admiran. Es decir, más allá de, o sea, son mujeres que viven situaciones durísimas, una tras otra, ¿no? O sea, a mí me admira la capacidad, cuando hablamos del término ese famoso de resiliencia, creo que, o sea, que ahí está la resiliencia, pero vamos, así, o sea, en carne viva, ¿no? Y luego me admira la capacidad, o sea, los casos que yo he conocido, ¿verdad? O sea, mujeres africanas y mujeres que hacen todo el trayecto, ¿no? Un diagnóstico que hicimos de las mujeres africanas de distintos países que vienen a Europa, ¿no? Y entonces, bueno, pues o sea, los relatos continuos, ¿no? De agresiones, de violaciones, ¿no? Y lo que ellas pedían, ¿no? Porque les decíamos que soñaban, ¿no? Primero tenían la capacidad de seguir soñando, que eso me admira, ¿no? Cuando te han machacado, ¿no? Y, o sea, ellas seguían soñando y lo que soñaban era que sus hijas o que otras mujeres no pasaran por lo que ellas habían pasado.
A mí eso me maravilla. O sea, cuando hablo de que mi espiritualidad ha ido evolucionando, hay una capacidad que he ganado con los años y es que me sobrecojo con mucha más frecuencia, ¿no? O sea, hay situaciones que ¿ves? Se me pone la piel de gallina, o sea, me sobrecogen, ¿no? Y el contacto con estas mujeres, o sea, con grupos y con realidades ¿no? de mujeres que están machacadas, a mí me sobrecoge bueno, por esas capacidades y esa fuerza que veo en ellas, ¿no? Que ciertamente ahí hay una rúa también moviéndose, ¿no? Porque si no, o sea, en las condiciones en las que viven, yo creo que eso no, o sea, no sé, a mí ya os digo, me flipa, ¿no? Me maravilla. Pero, y María del Mar, ¿cómo harías la trenza entre esas experiencias en donde Mm, tomas conciencia de ser mujer, en donde conoces a mujeres en situaciones en donde pues, necesariamente tienen que desarrollar unas capacidades porque la situación estructural es la que es? ¿Cómo lo enganchas con tu experiencia, tu vivencia de justicia, tu vivencia de creación? mm. Sí, cuando me preguntabas por eso, ¿no? Cómo se ha relacionado eso, o sea, ha habido contradicciones con la ¿O espiritualidad conflictos? ignaciana y con mi propia, sí. O sea, yo no he sentido, o sea, yo no me he sentido en contradicción cuando he seguido cultivando, ¿no? Mi espiritualidad, y ya os digo, y sobre todo en los ejercicios y demás, yo no he sentido contradicciones. Pero también tengo que deciros que es que yo soy, o sea, bueno, primero una cosa. Lo primero que digo es que Dios es grande, la rúa sopla y bueno, pues sopla cuando quiere y a veces los medios, ¿no? Las intermediaciones no son las adecuadas, pero sopla, ¿no? Entonces, eso es algo que yo agradezco y reconozco, ¿no? Y por otro lado, también es verdad que yo a veces cuando me puedo encontrar con cosas como que no me han encajado, pues yo, o sea, siempre he sido de las de, bueno, pues yo agarro lo que a mí me conecta con el Señor, ¿no? Hay otras cosas que las ignoro, pero no puedo dejar efectivamente reconocer que hay espacios de las, o sea, sobre todo si pienso en ejercicios, ¿verdad? Hay elementos de los ejercicios, dinámicas, imágenes, referentes, los cuentos, ¿verdad? O sea, las escenas que nos proponen hacia contemplar y demás, que bueno, son claramente masculinas, ¿no? O sea, las ha ideado un hombre y además de su época, ¿no? Pero al mismo tiempo, hay elementos que descubro con unas dimensiones muy femeninas y además eso es una de las cosas que, bueno, es lo que más me sorprende, Ignacio, ¿no? Y es el tema de atender al mundo interior, ¿no? El tema de las emociones, bueno, el que el amor se pone más en las obras y no tanto en las palabras. A mí eso me parece muy femenino, ¿no? El tema de, por ejemplo, el famoso criadito indigno, ¿no? Que mete en la escena del nacimiento, ¿verdad? Cuando están ahí, dice, yo siempre pensaba en una criadita indigna, o sea, una criadita, pues eso, porque la mayoría eran criaditas, ¿no? Entonces, o sea, eso descubro que en la experiencia de Ignacio hay elementos, no rasgos, con los que yo conecto y me parecen súper femeninos. Y luego, bueno, él es verdad que tiene otros, o sea, cuando construye su propuesta metodológica de los ejercicios, ¿no? Pues claro, vuelca su imaginación. Entonces, pues es verdad, pues nos pone a meditar sobre un señor, el rey, ¿verdad? Nos pone a meditar sobre las banderas, ¿no? Y hay casi como ejércitos a cada lado, nos pone a hablar, bueno, claro, el típico ejemplo, ¿verdad? Que no se le ocurre otra cosa mejor en la primera semana, ¿no? En las reglas de discernimiento de primera semana, ¿no? Ponernos un ejemplo de, bueno, es que el malo, el demonio es como una mujer que se te echa encima si el hombre flaquea, o sea, bueno, pues, o sea, esos son elementos con los que yo he orado, he trabajado, pero no sé cómo decir, o sea, no he sentido, o sea, sí veo esa contradicción, ¿no? Cuando hablamos de justicia de género, pero yo en mi ser como que la he esquivado, ¿no? Ujú. Sí, o sea, podemos hablar de otras contradicciones que igual no tienen tanto que ver con la espiritualidad ignaciana como con las dinámicas de la propia compañía, ¿no? Es decir, yo eso siempre, o sea, es la espiritualidad ignaciana y el mundo de los ejercicios, y luego son dinámicas que ves institucionales que dices, bueno, pues aquí hay una contradicción, ¿no? Pero yo
o sea, no he sentido. De hecho, para mí, perdona si me alargo, pero los ejercicios para mí han sido una escuela de libertad. O sea, eh, continuamente. O sea, yo lo veo así como ¿no? Con perspectiva. Y cuando os decía que los ejercicios han sido una escuela, ¿no? Para discernir cómo me iba comprometiendo, ¿no? Y diciendo que sí a unos servicios, a otros y demás, junto a ese compromiso venía la libertad, ¿no? O sea, bueno, el sentir que, ¿no? Toda la experiencia esa de primera semana, ¿no? De sentirnos criaturas amadas, queridas, ese abrazo amoroso de así como eres y ya está, y te amo, o sea, así, ¿no? Te amo con locura y tira para adelante, pues eso como que me ha dado muchísima seguridad y mucha fortaleza, ¿no? En ese proceso, ¿no? Y sí, continuamente ha sido liberarme y como mujer, o sea, liberarme de los miedos a qué van a decir, liberarme de si lo estaré haciendo bien o mal, pues no lo sé, pero bueno, yo lo hago lo mejor que puedo. O liberarme, bueno, liberarme incluso hasta del derecho a tener razón. Porque, o sea, hay situaciones, ¿verdad?, en las que he vivido situaciones duras, en las que estaba rayada, señor, mira cómo me han tratado. Situaciones en las que creo que había una componente de género clarísima, no solo, ¿verdad? Porque creo que los temas de género muchas veces están enmarañados con otras cosas, ¿no? Pero, con otros argumentos, ¿no? Pero ciertamente no solo era un tema de género, pero también había un tema de género, ¿no? Entonces, el ir ahí, ¿no? Señor, mira lo que se dice, señor, mira, y escuchar, de repente un silencio, ¿no? Y escuchar, sí, esto ha sido así, ¿no? Y tira para adelante, ¿no? Ya está, yo ya sé quién eres, tira para adelante, ya está. O sea, libérate, ¿no? Incluso de ese quedarte ahí enganchada, ¿no? Entonces, para mí, una escuela de libertad que me ha permitido ir soltando, sí, sintiéndome más yo y, ¿no? Ir soltando los apegos famosos y esos afectos desordenados, ¿no? Y a veces inseguridades como mujer, ¿no? No sé, por ahí. Lucha, ¿tú qué opinas? Lucha, ¿qué nos regalas? Bueno, pues mira, lo que pasa es que ella está como en el mundo de la... he escuchado con mucha atención, me interesó mucho, me encantó el aproximamiento con esas mujeres, ¿no? Y yo lo que puedo decir de eso, pues es mi experiencia como jurista, ¿no? Cómo ha sido esa experiencia, porque fíjense que una de las enseñanzas más profundas que he recibido de la Iglesia Católica es justo cómo acompañar a las víctimas, cómo acompañar a las mujeres. Y yo lo he tomado del método que utilizan las comunidades eclesiales de base, ¿no? Que todas las conocemos. Para ellas toman los 3 pasos de ver, juzgar y actuar, para reflexionar la palabra de Dios. Bueno, pues yo las cambié y yo puse ver, pensar y caminar. Entonces, desde el horizonte del feminismo jurídico y de la teología feminista, he aprendido que acompañar es, primero que nada, cultivar la capacidad de escuchar, ¿no? De pensar y de caminar, pero de acuerdo a las necesidades de las víctimas, ¿sí? Porque hay que analizar colectivamente cuáles son las causas de las injusticias y caminar con las víctimas, pero en relaciones horizontales, no en lo que en el poder que me puede dar, que yo soy su abogada y yo decirles qué hacer, ¿no? Y juntas poder diseñar alguna estrategia para acceso a la justicia. Entonces, solamente escucharlas, pues yo digo desde el respeto absoluto a quien se atreve a abrir su corazón. Estamos hablando de las mujeres que han llegado conmigo, mujeres violadas, las sobrevivientes de feminicidio, las madres que buscan a sus hijas desaparecidos o que han sido víctimas de feminicidio, las víctimas invisibles de la guerra. Estoy hablando de las abuelas, las madres, las hermanas, las hijas, las esposas de personas torturadas y desaparecidas, o de los pueblos originarios, ¿no? Que han sido desplazados por el crimen organizado. Entonces, cuando tú compartes día a día esas historias de terror de esas mujeres que llegan con el alma rota, con el cuerpo marcado por las violencias machistas, pero empiezas a ser testigo de esa resurrección cuando ellas se empoderan y sepultan el mito de la sumisión
y se bajan ellas mismas de las cruces. Entonces es cuando tiene sentido y cuando te confirma la importancia o la misión de ser una defensora de derechos humanos. Y ese empoderamiento, un poco diciendo, un poco señalando, así como María del Mar nos decía cómo ha transitado por ahí, yo lo aprendí que se hace en tres sendas. Una, porque muchas de las mujeres cuando llegan por la carga patriarcal se sienten culpables, ¿no? Incluso de ir a buscar ayuda. Y fíjese, ahí otra vez, otro jesuita se cruzó en mi camino, para aprender el acompañamiento psicosocial, por la senda del acompañamiento psicosocial, que es un enfoque que está propuesto, ustedes lo deben de conocer, por Ignacio Martín Baró, ese psicólogo y sacerdote jesuita masacrado en El Salvador, ¿no? Y él cómo nos enseñó cómo ese enfoque resulta totalmente liberador, porque parte de un contexto familiar y comunitario, pero además analiza las condiciones por las cuales se causa y todas las políticas y los contextos opresivos y lo que origina el sufrimiento, ¿no? Y también, por supuesto, la ineficacia de los sistemas de justicia. Entonces, ese es un camino. El otro camino que nosotros buscamos es la socialización del derecho, porque luego las abogadas o los abogados tienen el poder, ¿no? De decir a las víctimas, así como una receta cuando el médico nos dice, tómese esto, tómese el otro, así de pronto los abogados tienen ese poder. No, aquí la socialización del derecho es que las víctimas acuden a talleres que les permiten tomar decisiones informadas, ¿no? Y entonces ahí ellas se preparan, ven las pruebas que van a presentar, acuden a los tribunales, es decir, se apropian del conocimiento jurídico y recuperan su autoestima y luego se vuelven mentores de otras mujeres y son coadyuvantes de los procesos judiciales. Eso es lo que se llama la alfabetización jurídica y desde luego la socialización del derecho. Y por supuesto el activismo judicial, porque en México, o al menos en mi país, no basta con que tengas la razón jurídica, hay que plantarle cara a los tribunales y es una estrategia que hacemos nosotras en las organizaciones. Entonces, por ahí va, como tú acompañaste o María del Mar acompaña a estas mujeres de una manera, pues yo estoy como dándole el acompañamiento que hago desde mi papel de jurista. No sé, Lucha, Bueno, si Lucha, nos tú quieres estás... contar algún ejemplo. Perdón, es que igual no te he entendido, Inés, perdón. Es que le iba a decir a Lucha que ella estaba metida totalmente en ese barro, ¿no? Cotidiano. Sí. Pues mira, Justamente por eso, Lucha, te decía que a lo mejor te apetece compartirnos alguna de las experiencias pues, que has pues, tenido. pues tú preguntabas que si había alguna que te había tenido conflictos, ¿no? Y yo quiero compartir una pues sí hubo una que me caló mucho cuando denuncié a un obispo y a un sacerdote, no solamente porque en términos legales era complicado, sino porque el padre Moriel fue uno de mis mejores, si no es que mi mejor amigo cuando pasé por el seminario. Fíjense que en el 2003 llegó hasta la oficina una mujer pobre, y que me llegó y me plantó un periódico que decía 8 columnas, el nombre de su hijo extorsionando a un obispo. Entonces yo en ese momento estaba a punto de decirle que había un conflicto de intereses, pero luego me tomó la mano y me dijo, no sé por qué no me di cuenta de lo que estaba pasando. Ayúdeme, licenciada. Usted es la única que me puede ayudar porque la iglesia es muy poderosa. Entonces, la historia es pues que su hijo había sido tenía 14 años cuando fue violado por ese sacerdote. Además, lo prostituyó junto con otros menores. Durante muchos años, el joven pues ocultó eso a su madre, tenía vergüenza, culpa. Incluso intentó suicidarse y luego huyó a Estados Unidos y allá se dio cuenta que estaba contagiado de SIDA. Regresó enfermo y le confesó a la madre lo que estaba pasando y la madre le dijo, pues busca ayuda en la iglesia. Regresó y lo hizo y el joven fue con el obispo, le contó y además le dijo que él tenía un diario en donde allí estaba documentado todos los abusos, los hoteles, las fechas, etcétera. El obispo, según esto, estaba muy consternado, le dijo que regresara al día siguiente,
Al día siguiente él fue y ahí estaba el obispo esperándolo con 2 sacerdotes vestidos de sotana y hasta con alzacuellos. Le pidió ver el diario y cuando le dio, Jaime le entregó el diario, el obispo sacó un fajo de billetes y le dijo, esto es lo que me pediste. Jaime se sorprendió porque él nomás le había pedido apoyo médico y en cuanto le entregó el diario, los hombres se quitaron la sotana porque eran policías que estaban encubiertos, lo detuvieron y lo llevaron a la cárcel. Fue así como encontré entonces a su madre cuando ella fue. No le permitían ver a su hijo, estaba incomunicado y yo le pedí que lo visitara y que le dijera que tuviera absolutamente confianza en mí. Entonces, como yo cité era abogada y tenía derecho a entrevistarlo, fui y la primera visita que le hice le llevé una Biblia que había deshojado previamente y le dije al joven, Jaime, pues te equivocaste, tienes que buscar la paz y el perdón y le pasé la Biblia porque el custodio no se quitaba de enseguida encima, ¿no? Y entonces cuando le di la Biblia le apreté la mano, él lo entendió y entonces cuando él regresó a su celda, entre los libros sagrados escondí hojas en blanco y bolígrafos y le dejé instrucciones precisas que tenía que volver a rehacer su libro, su diario, poniendo fechas, lugares, encuentros, nombres, firmarlo y poner la fecha. Una semana después regresé por mi Biblia deshojada y con esos documentos elaboré una denuncia basada en el canon 1395 del derecho canónico. Mis estudios de teología me habían permitido pues hacer esa denuncia y poco después de la audiencia le pedí una audiencia al obispo, llegué y le dije, no vengo a negociar con usted ni tampoco vengo a extorsionarlo, vengo pues a cubrirle la cortesía y le enseñé la denuncia que había presentado, que había mandado a Roma con Víctor Quintana, un compañero, y le dije, y aquí está la denuncia en contra del sacerdote con otros testimonios de otros jóvenes y en contra de usted, señor obispo. Y ahí el obispo Fernández Arteaga de Chihuahua al otro día desistió de la denuncia penal y Jaime salió libre. Pues esto realmente para mí me costó porque fue un poco difícil, sobre todo porque morir era mi mejor amigo. ¿Te costó porque que no se ha oído? Porque el sacerdote era mi mejor amigo en el seminario. Duré 5 años estudiando en el seminario y era mi mejor amigo. No sé si Lucha, nos quieres contar alguna otra experiencia con mujeres, ¿no? En esa línea de socialización jurídica o de facilitar la propia voz de las mujeres. Pues mira, tengo que, si quieres, puedo contar un poco en una forma colectiva cómo la apropiación del espacio público de las mujeres de Negro de Chihuahua, un colectivo al que pertenezco, cuando en el tema en la década de los 90, el estado fronterizo de Chihuahua fue conocido a nivel internacional, saltó a la fama por los feminicidios, ustedes lo recuerdan, ¿no? Ciudad Juárez. Y entonces, inicialmente se conocían como las muertas de Juárez, pero porque aparecían mujeres asesinadas en espacio público con signos de violencia extrema, pero entonces era una realidad cotidiana, pero no se reconocía como un problema estructural y sistemático. Entonces, algunas madres me pidieron que yo fuera su abogada y así fue como fui parte del colectivo de mujeres de negro. Pero en aquel lugar, en aquel tiempo, no teníamos Instagram, no teníamos celular. Estoy hablando de la década de los 90, 1994. Tampoco teníamos celulares. Y entonces ideamos una estrategia con mucha creatividad, que yo digo vino de la ROA, para apropiarnos del espacio público y para poder lograr conciencia social y decirle al mundo lo que estaba pasando con los feminicidios. Entonces, frente al Palacio de Gobierno construimos un antimonumento, una cruz de clavos. Por ahí mandé una foto que no sé si se pueda pasar, ¿sí? Si la tengan por ahí. Puede. Y entonces, frente al Palacio de Gobierno construimos esta cruz de clavos y ahí acudíamos a poner los nombres de las víctimas, las familias
ahí están por ahí, esas somos las mujeres de negro, esa es la cruz de clavos, ¿no? Y en esa cruz de clavos, con varios elementos una bata de maquila, una que está arriba de la cruz que dice ni una más, etcétera. Ahí, empezamos en el noviembre de 2001, ustedes recuerdan que hubo el hallazgo de 8 cuerpos de mujeres en Campo Algodonero, que posteriormente derivó en la sentencia emblemática de la sentencia de Campo Algodonero. Y entonces ahí, fíjense, hicimos, porque aquí lo que quiero llamar la atención es que nosotras, desde nuestros propios símbolos religiosos, como la cruz, sacamos al espacio público eso para hacer la denuncia, porque efectivamente la cruz es signo de muerte, pero también de resurrección. Y entonces lo que hicimos fue tomar otro signo y en una Semana Santa del 2002 caminamos por el desierto 360 kilómetros que hay de Chihuahua a Ciudad Juárez, llevando una réplica de esa cruz que colocamos en el puente internacional que divide México y Estados Unidos. No tengo que decirles lo que significa el éxodo, ¿no? Porque ustedes son mujeres de fe y saben por qué le pusimos a esa peregrinación, ¿no? Esa construcción de esa contramemoria también implicó el desarrollo de un espíritu cívico a favor de los derechos humanos desde una perspectiva feminista, ¿sí? Porque la cruz, sí es cierto, les decía ahorita, está asociada al cristianismo y la crucifixión expresa también el destino del martirio que las sociedades nos imponen a las mujeres, pero también significa resurrección en la exigencia de justicia para las víctimas, ¿sí? Ahí en esa cruz arriba pueden ver la frase ni una más y ahí colocábamos en esos clavos que están ahí, son clavos grandes, y colocábamos el nombre de cada una de las mujeres para que no fueran un expediente más archivado ahí, sino para recuperar su historia y las madres, las familias acudían cuando hay un feminicidio a colocar su nombre. Otro símbolo religioso que utilizamos fue la campana, por ahí también la mandé. Las feministas de todo el país fundieron así miles y miles de llaves y nos entregaron esa campana, la campana ni una más, y con ella fuimos las mujeres de negro, que está también en la otra imagen, y llegamos a la Ciudad de México y fuimos casi por todo el país tañendo la campana a enseñar del duelo por todas las mujeres que no existían, y nos recibieron en las plazas públicas y nos recibieron en las universidades, y esa fue la manera en que empezamos a abrir y a denunciar lo que estaba sucediendo. Entonces, apropiándonos de esos signos religiosos, sacamos pues de las iglesias, por decirlo algo, esta fe y esta comunidad para denunciar con voz profética lo que estaba sucediendo. Y bueno, el último caso, el de Maricel Escobedo, también tal vez ustedes lo conozcan, una madre de familia que fue asesinada, por eso en la Cruz de Clavos también hay una que dice Maricel Escobedo. Yo fui la abogada de ella, una madre de familia que buscaba al asesino de su hijo y que fue asesinado justo. Ella estaba haciendo un plantón ahí en la Cruz de Clavos y fue asesinada frente al Palacio de Gobierno. Y es también otro de los casos que... No, puede pasar, puede pasar. María del Mar, Lucha, ¿cómo se sustenta una vida llena de decisiones, a veces comprometidas, a veces difíciles, a veces que llevan a lugares incómodos? Viéndolo así ya desde la edad que tenemos, ¿creéis que vuestra espiritualidad, vuestra relación con lo sagrado, con lo divino, ha jugado un papel fundamental? ¿Ha sido más una cuestión de fuerza vuestra, de mujeres intrépidas y valientes? ¿Ha sido un poco mezcla de todo? ¿Cómo diríais que se ha integrado la espiritualidad y la lucha por la justicia de género en vuestras vidas? María del Mar o yo, quien quiera. Las dos, Lucha, arráncate si quieres. Bueno, rápido. Bueno, pues es que mira, para mí, la verdad que para mí la espiritualidad y la justicia de género no son caminos separados,
se alimentan mutuamente. Yo no podría luchar por los derechos de las mujeres, de las niñas, de las víctimas, de los indígenas desplazados, sin sentir que esa lucha está profundamente unida a mi fe, a mi experiencia de Dios, a mi manera de entender el Evangelio. Cuando yo escribí el libro, ese que mencionaron ahorita, de una lucha colectiva testimonio, mi querida maestra Teresa Forcades escribió un prólogo del libro y me conmovió profundamente porque puso palabras de lo que yo he vivido. Mi espiritualidad se expresa en la lucha y mi lucha nace de una espiritualidad que está encarnada. Teresa me decía que dar a luz a la luz es implicarse en los problemas del mundo. Y yo lo creo de verdad con todo mi ser, porque ser buena samaritana, pues es no pasar de largo ante quien sufre y ser una buena paráclita, como el Espíritu Santo que Jesús nos prometió, ¿no? En el Evangelio de Juan, el defensor o la defensora que está al lado de los que sufren. Es acompañar con compasión activa y con transporte. Y también nos enseña que la lucha no se opone a la luz. Es una forma más clara de manifestarse cuando no hay ni escapismo ni espiritualismo vacío. La espiritualidad que vivimos las personas que hemos abrazado la defensa de los derechos humanos, como yo, como ustedes, las que están ahorita conectadas y seguramente las que nos van a ver como opción de vida, camina con los cuerpos heridos, y los que buscan justicia, con los que no se rinden, porque yo sostengo que la teología, esa teología de la liberación, la teología feminista, nos enseñó a caminar con el pueblo en la misma, caminando como en la misma, ¿cómo le explico? La tradición profética que nos habla la Biblia, ¿no? Caminar con Dios, que esa es la metáfora que usan los profetas para indicar la fe en acción, la fe que pide ponerse en camino, de campamento en campamento, como Abraham y Sara, llamados a salir de su casa pese a su edad avanzada. Y además, como a mí Jesús en mi madurez me llevó a afrontar una enfermedad, el cáncer en etapa terminal, que me cambiaron la vida. Entonces, por eso yo me siento profundamente llamada a no dejar tirado a nadie en la cuneta y vivo la parábola del buen samaritano en clave feminista. Diría así, pues bien, ¿cuál de aquellas tres fue la prójima de la mujer asaltada por los bandidos, violada, asesinada, desaparecida? La maestra de la ley contestó, la que no ignoró su dignidad y buscó justicia para ella, para sus hermanos y para sus hermanas, exclusión de ningún tipo. Bueno, pues hermanas, vayamos pues a hacer lo mismo. Este es Sí, yo coincido con la experiencia de lucha. Bueno, y también habéis hablado al principio, ¿no? De que se estaban cumpliendo años de la congregación 32, ¿no? El tema de que la fe y la justicia van juntas, ¿no? Yo tampoco la entiendo de otra manera. Y de hecho, bueno, si pienso en la espiritualidad ignaciana, ¿verdad? Creo que tal vez nos hemos ido inclinando, ¿no? Hacia la espiritualidad entendida como espiritual, algo espiritualismo, ¿verdad? Es decir, una espiritualidad hay un poco en las nubes, ¿no? Y tal vez le falte un poco de lo que yo diría de garra, ¿no? A la experiencia, a la espiritualidad nacional, a la experiencia de los ejercicios, ¿no? Y garra para mí es eso, una espiritualidad encarnada, una espiritualidad que no se anda con florituras, ¿no? Y que está pues ahí en el barro, ¿no? De las injusticias, de la violencia, y claro, la justicia de género tiene que estar ahí, ¿no? Entonces, para mí eso va junto. Nunca he entendido de separar, ¿no? Nunca he entendido una lectura del Evangelio espiritual en el sentido de que, ¿no? Todos son figuras simbólicas y tal. Yo siempre he entendido el Evangelio aquí y ahora, ¿no? Y sobre todo entre la gente sencilla, ¿no? Que está en situación de mayor vulnerabilidad. Yo es que eso siempre lo he sentido así, entonces nunca he entendido el otro. Sí. ¿Y seríais capaces de hacer un poco de memoria de vuestras genealogías de mujeres?
de otras parteras que hayan estado en vuestra vida, que os hayan hecho un guiño. Ya hemos nombrado algunas personas, pero por si quisierais honrar a figuras importantes para también decir soy quien soy también gracias a... Claro, claro, pues mira, bien que lo dices, Inés, porque las genealogías son muy esenciales, porque nos conectan con las mujeres que caminaron antes que nosotros, con sus luchas, con sus rebeldías, con sus ternuras. Nos dan raíces, pero también nos dan alas, nos enseñan que no empezamos de cero, que somos parte de una historia colectiva, ¿sí? Yo en mi camino como por la justicia de género, pues están ahí están las madres luchadoras de América Latina, esas que no se rindieron ni ante el miedo ni ante el poder. Yo estoy pensando en las madres de la Plaza de Mayo, estoy pensando en las artilleras de Chile, en las mujeres zapatistas, en las mujeres barzonistas que resistieron el despojo de una mina canadiense y muy especialmente en las mujeres de negro de Chihuahua, que con sus cuerpos y sus palabras rompieron el silencio y denunciaron al mundo la violencia feminicida, enfrentando el poder económico y político, ¿no? Pero también hay otras genealogías que me sostienen, ¿no? Además de estas activistas, la espiritual. Y como teóloga feminista, pues me nutro de mujeres que abrieron camino, pues como Teresa de Ávila, Hildegarda, de las amas del desierto, mujeres que se atrevieron a vivir una vida espiritual muy radical, muy libre, muy encarnada, ¿no? Y no pidieron permiso para hablar de Dios, ¿no? Lo hicieron desde sus cuerpos, desde sus dudas, desde sus sueños, y ellas también me enseñaron que la mística y la justicia no están reñidas, ¿no? Y por supuesto, mis ancestras, mi madre, mi abuela, y especialmente mi bisabuela Nieves Corona, una curandera apache que era partera. Ahorita que escuché que también ustedes tienen ahí algunas parteras. Bueno, pues mi bisabuela era partera y usaba las hierbas para sanar y su palabra para defender, pero bueno, los curas la acusaron de bruja, la quisieron expulsar de la comunidad, pero las mujeres se rebelaron y la defendieron. Esta historia es muy importante y me acompaña porque fíjense que en el seminario aprendí que el sacramento de la confesión tiene su origen en las comadronas, en las largas horas de parto que acompañaban a las mujeres, ellas les confiaban sus secretos, sus dolores, si habían sido abusadas, pecados impuestos por otros, etcétera, y ellas los guardaban en el corazón y bueno, ya después nació el sacramento de la confesión, se lo apropiaron, ¿no? Estas genealogías, las políticas, las espirituales, las familiares, me recuerdan que la justicia de género se construye con las manos entrelazadas, que no hay lucha sin memoria y que no estamos solas, ¿no? Yo soy una bola azul, yo camino con ella en su nombre y con su aliento, porque su memoria es la rueda que me empuja a seguir luchando por la dignidad de todas. Eso pienso. Sí, yo también, o sea, para mí, a mí me inspiran, pues me inspira mucho la cotidianidad, lo que pasa en las realidades cotidianas, ¿no? Donde ocurren, pues eso, maravillas, ¿no? Entonces, mujeres pues que me he ido encontrando en situaciones, como os decía antes, ¿no? Muy complicadas, mujeres que han sufrido y que viven allí, ¿no? No son como que yo me regreso, ¿verdad? Ellas viven ahí continuamente y sin embargo son mujeres valientes. Pues en el Congo había un grupo de mujeres del campo, señoras de comunidades rurales, que habían decidido organizarse para salir a los caminos y recoger a las mujeres pues que agredían por las noches, ¿no? Y que las dejaban tiradas y con todo lo que supone eso, ¿no? De enfrentamiento a los grupos armados en la zona, ¿no? Bueno, ellas comenzaron a cuidar y a curar, ¿no? O bueno, pues una chavala en Gujarat también, Misula, que era una chavala que tenía una capacidad de liderazgo tremenda, organizaba cooperativas de mujeres y tal. Y un día, pues ella ya tenía casi 30 años, ¿verdad? Y yo, allí siempre cuando viajas, ¿verdad? Os habrá pasado a todas, pues siempre te preguntan. Si eres hermana, pues religiosa, pues ya no te preguntan, ¿verdad? Pero si no, y estás casada y tienes hijos, ¿no? Entonces yo hice lo mismo, ¿verdad? Y le pregunté a ella. Y además se ponen muy tristes si no tienes hijos. Te miran así como, ay, qué lástima, ¿no? Pero entonces le pregunté, Misula, ¿y tú no te casas?
porque ya era mayor, ¿no? Y me dijo, no, no, yo no me voy a casar. Dije, ay, ¿eso? Que no, porque si me caso entonces ya no podré seguir haciendo lo que hago con las mujeres, ¿no? Pues eso, a mí eso me impresionó porque pensé, joder, ¿qué mundo es este en el que una mujer no puede disfrutar de la alegría, ¿no? Del amor, de tener una pareja, de formar una familia y no lo puede, o sea, tiene que renunciar a eso, ¿no? Porque si no, no puede continuar en sus luchas, ¿no? Porque sabe que el sistema está montado de manera que no va a poder seguir, ¿no? Con lo que a ella le apasiona, ¿no? Entonces, a mí Sula me inspiraba mucho. Bueno, Berta Cáceres, una mujer, no sé si habéis oído hablar de ella, pero es una mujer lenca, indígena, ¿no? De una parte de Honduras, y una mujer con una espiritualidad, pues de las que yo he ido aprendiendo, ¿no? Cuando mi espiritualidad se ha ido abriendo, ¿no? Ya no es tan, está tan ordenada, ¿verdad? Y tan alineada, ¿no? Como la de Ignacio, ¿no? Sino que se ha ido abriendo, ¿no? Y se ha hecho más rica y con matices y entonces, bueno, pues Berta Cáceres hablaba con los ríos, ¿no? Porque, y el río me ha dicho, ¿no? Y esta batalla la vamos a ganar, porque me lo ha dicho el río, ¿no? Y a Berta la mataron en su casa, bueno, después de haber conseguido algunas luchas, haber conseguido algunos logros, ¿verdad? Algunas pequeñas victorias con la compañía que quería montar la hidroeléctrica, la mataron, ¿no? Bueno, eh, sí, y luego, claro, en la cotidianidad y en mi propia persona, ¿no? Pues como digo yo, mis muertas, ¿no? Bueno, claro, yo he tenido una experiencia con la muerte, ¿no? Muy temprana, porque mi madre se murió cuando éramos muy pequeños y entonces mi madre ha sido, o sea, un referente, ¿no? Como digo yo le rezo al Señor y le rezo a mis muertos y generalmente a mis muertas, ¿no? Pues mi madre, o sea, ha sido una, no sé cómo, es como una presencia permanente, ¿no? A lo largo de la vida, ¿no? Y luego, pues Inés sabe bien, ¿no? Pues mi amiga Andrea, pues otra mujer inspiradora, ¿no? Sencilla, callada, tímida, bueno, pasaba desapercibida, ¿verdad? Por ejemplo, Inés y yo, ¿verdad? Con esos caracteres que tenemos, explosivos, ruidosos y tal, pues Andrea era silenciosa, serena, ¿no? Y compartió su vulnerabilidad y eso generó una red de solidaridad que a mí pues me sigue impresionando, ¿no? O sea, a mí me inspiró mucho en cómo gestionar la vulnerabilidad, ¿no? Lucha decía antes también, ¿no? Desde su vulnerabilidad, pues cómo esos momentos generan vida y una vida grande, grande, ¿no? Entonces, bueno, pues maravillas que ocurren en la cotidianidad, ¿no? Sobre lo que, o sea, no son mujeres que hayan escrito ni que hayan formulado, bueno, pues a mí me inspiran esas. Mm, Como que me gustaría compartiros. Después te escucho, María del Mar, y digo, claro, yo creo que a lo largo de mi vida he tenido mucho más focalizadas o visualizadas las parteras de la vida, ¿no? Las que acompañan a las mujeres en el parto, pero María del Mar podría estar también y está de alguna forma en mi genealogía por partera en acompañar a Andrea en el final, ¿no? Quiero decir, María del Mar tuvo una capacidad y una sensibilidad para estar cerca mientras que ella sufría, porque claro, Andrea era amor para ti también. Entonces, pues nuestra capacidad para estar en los momentos decisivos de la vida, ¿no? Y en los momentos en donde necesitamos estar cerca. No sé si queremos compartir algo más, María del Mar, Lucha, o pasamos, abrimos un poco micrófono por si hay alguna pregunta ahí que pueda ser interesante. Tenemos algunas preguntas o comentarios en el chat que si os parece os digo. Estrella se centraba más en las obras que en las palabras, como resumen, o decía, esa es la espiritualidad ignaciana, recogiendo palabras de María del Mar, y también preguntaba, las leo todas las que hay y luego vosotras devolvéis, ¿vale? ¿Cómo sigue el tema de Juárez, Lucha? Y por otro lado, Teresa Pascual decía que es muy importante descubrir nuestra propia identidad de mujeres con otras mujeres, acompañarnos, conjugar el nosotras, no ellas y nosotras, y se pregunta, ¿cómo potenciarlo? Dice también que nos da miedo incluir en la justicia social la justicia de género. Y para Lucha también, Estrella dice, Lucha, eres muy grande y muy valiosa. La palabra lucha es mi favorita.
Y también Teresa Pascual subraya ese comentario sobre el sacramento de la confesión que has hecho, Lucha. Y se maravilla, como creo que nos maravillamos todas, con esa cotidianidad hoy entre todas, recogiendo la idea de cotidianidad que verbalizaba María del Mar. Esos son los comentarios que hay en el chat. Si queréis devolver alguna cosa, no somos muchas, o sea que si alguna quiere hacer una pregunta abriendo micrófono, aún tendríamos un margen de algunos minutos antes de acabar con la oración que esta vez es propuesta de María del Mar. O sea, yo igual, mientras pensáis alguna otra cosa, solo, o sea, reacciono sobre dos cosas que habéis mencionado. O sea, que me parece muy interesante eso de cómo potenciar el ellas y nosotras, ¿no? Que somos nosotras, ¿no? Y bueno, es verdad que, o sea, claro, mi experiencia, ¿no? Es que, o sea, bueno, la distancia, la geografía, en la vida, ¿no? O sea, o sea, hay una distancia, ¿no? Y yo la manera en la que he ido reduciendo esa distancia es con la relación. O sea, eh, pues, pero vamos, con momentos así, ¿no? O sea, yo me he sentido nosotras, pues por ejemplo, entrando en la cocina de una casa de una señora porque nos están dando de desayunar y entras un rato y están haciendo las tortillas y tú estás ahí charlando o generalmente estás riéndote porque ellas se ríen mucho. Claro, no las situaciones que cuenta Lucha, ¿verdad? O sea, ahí no hay risas, pero cuando están en espacios que, como ha dicho ella, están, o sea, muchas veces las mujeres en el sur global están juntas. Nosotras ya no estamos tan juntas. O sea, en esas realidades hay muchísima reunión. Sí, están juntas, lo que decía, ¿no? De que estamos juntas entrelazadas, ¿no? No sé, la relación, a mí son momentos que agradezco mucho, tocarnos, estar, conversar y luego pues tener a veces, o sea, tener amigas, ¿no? O sea, tener relaciones en las que somos amigas, ¿no? Ya no son ellas y nosotras, ¿no? Somos nosotras, ¿no? El reconocimiento de sus luchas, de sus capacidades, eso, por ejemplo, a ellas les da vida. O sea, el venir aquí una mujer campesina, indígena, maya, y que se encuentre un espacio de otras mujeres que la reconocen y con las que converse y que se le da voz para que la escuchen, eso potencia mucho, o sea, eso es un chute para ellas. Y luego, yo creo que tenemos que perder la vergüenza de lo de la justicia. No, no sé si es vergüenza o es pudor. Yo miedo no es, la verdad. Creo que yo no tengo miedo a mezclar la justicia social con la justicia de género. O sea, pero es que yo creo que eso lo tenemos que hacer. Porque es que es, primero porque es así. Es decir, el tema de la justicia de género es un tema de justicia social, que además afecta a más de la mitad de la humanidad, ¿no? Y que está muy invisibilizado, ¿no? Antes, pensando en este encuentro, pensaba en qué momentos de ejercicios de repente he dicho, anda, es que nunca se habla de esto. O sea, cuando hablamos la primera semana del pecado, ¿no? Y entonces hay tal. Cuando o sea, yo, acompañando, quiero decir, nunca se me ha ocurrido decir, oye, vamos a mirar de qué manera incluye, ¿no? En tu repaso ese, incluye cuándo contribuyes a fortalecer la cultura de la inequidad y la injusticia de género, ¿no? ¿Qué actos, qué palabras, qué pensamientos tuyos contribuyen a eso, ¿no? Mujer u hombre. Pues, o sea, yo creo que hay que, digo, es un ejemplo, ¿eh? Pero sí que es verdad que, o sea, yo me he hecho más consciente, gracias a vosotras, que creo que yo lo tengo que expresar más, lo tengo que visibilizar más. Pues yo creo que este prejuicio que hay para hablar sobre justicia social y justicia de género en América Latina no lo tenemos. Aquí yo quisiera no terminar esto sin hablar sobre la espiritualidad y la justicia de género en el sur global, ¿no? Sobre todo en América Latina, porque aquí lo hacemos desde una memoria de resistencia, desde cuerpos y territorios que llevan siglos con heridas de saqueo, esclavitud, imposición y silenciamiento. Porque fíjense que no solamente nos quitaron las tierras, también nos robaron la espiritualidad.
Las grandes catedrales de Europa se construyeron con el oro que sacaron de nuestras montañas, con la sangre de nuestros pueblos originarios y los cuerpos indígenas enterrados vivos en las minas, bajo jornadas terribles que fueron impuestas por quienes yogaron en el nombre de Dios. La cruz llevó acompañada de la espada, y muchas veces la espiritualidad que nos impusieron justificaba la violencia, llamaron salvajes a nuestras formas de ver el mundo, paganos a nuestros rituales, idólatras a nuestras danzas y herejes a nuestras lenguas. En el norte global, pues se suele ver algo como intelectual y rígido, con dogmas, ¿no? Pero en el sur global, la espiritualidad se canta, se baila, ¿no es cierto? Aunque sean, decía ahorita, son cosas tristes, pero se baila, se canta, se llora, se siembra, se cocina, se comparte, porque está ligada a la vida cotidiana, el bienestar común y a la lucha por la justicia social, y nace desde abajo. Es una espiritualidad que brota de la herida, pero también de la esperanza. Una fe que se vive en las ollas comunitarias, en los círculos de la palabra, en los altares de la tierra, en las marchas que hacemos por la justicia, en los cantos de las madres que no se rinden, porque desde América Latina, compañeras, la justicia de género tiene una mirada muy particular, porque aquí la historia del colonialismo y el patriarcado nos ha marcado profundamente, y también a nuestras instituciones y también a nuestras teologías y nuestra manera de ver el mundo. Nuestra lucha feminista, pues lo que hace, busca igualdad entre hombres y mujeres, romper las estructuras que mantienen la opresión, el racismo, la pobreza, el extractivismo y el poder eclesial que todavía sigue colonizando. Aquí escuchamos el grito de las abuelas que cargan a sus nietos huérfanas por la violencia, las mujeres indígenas que defienden su territorio como un cuerpo sagrado, las jóvenes que lo único que quieren es vivir sin miedo, y las teólogas feministas que releemos los textos sagrados desde nuestras heridas y de nuestras esperanzas. Y quiero finalizar diciendo que nuestra espiritualidad no es una fe cómoda ni cómplice del poder, es una fe que camina con las víctimas, pero también desde acá la justicia de género es un camino hacia una vida plena, y también una vida plena y vida en abundancia, como nos dijo Jesús, y nuestra contribución en esa mirada integral, profunda y llena de esperanza, donde la justicia se teje desde la memoria, la comunidad y la ternura. Porque nosotros tenemos algo muy claro, compañeras, que el reino de Dios se parece mucho más a una asamblea de mujeres organizadas como el de que estamos teniendo ahorita, que a un cónclave masculino que decide el futuro de una iglesia patriarcal. Este sería un buen final, pero tenemos una mano alzada de Marta Eugenia desde México. Marta y después, o Marta Eugenia, y después sí que haremos la oración y ya, porque creo que tenemos un montón de regustos para irnos, para rezar y recuperar luego la grabación que quedará colgada en YouTube. Marta. Hola, muy buena tarde. Es un gusto estar entre todas nosotras. Yo concuerdo con muchas de las cosas que ha dicho Luz, que ha dicho María del Mar y las otras que se han expresado. Nada más que creo que esta retórica es muy loable y hasta cierto punto entendible por mujeres que tenemos determinada instrucción. Yo soy teóloga y para una persona que está en este ámbito es cotidiano escuchar este tipo de ponencias, y es importante retroalimentarnos y constantemente seguir estudiando más y más y más. Pero una pregunta vital, una pregunta sustantiva que yo escucho es: ¿cómo podemos hacerle para potencializar? Y creo que la potencialización incluye un proceso que es bien importante tener presente. Uno de ellos es conocer. El que conoce tiene la opción de ir guiando,
de ir enseñando, conocer. Y en el ámbito donde cada una de nosotras nos desarrollemos, entonces da la oportunidad de hacerlo llegar, pero de manera sencilla, de manera directa. No es lo mismo evangelizar en un ambiente rural que en un ambiente citadino. En un ambiente a donde los conocimientos, la mayoría de las mujeres, sus conocimientos educacionales son muy sencillos, a donde otras tienen ya maestrías y doctorados. Y aquí algo que creo que influye mucho es la sensibilidad. Tú podrás tener muchos conocimientos, pero necesitas primero interculturizarte con el medio a donde vas a compartir para expresar y para motivar a esas mujeres y también a los hombres. Marta, vamos fatal de tiempo. Siento muchísimo tener que interrumpirte, pero no quiero que nos quedemos sin tu pregunta. Marta, ¿qué es lo que querrías, no sé si quieres comentar, preguntar? ¿Estás haciendo una reflexión compartida? Ya he terminado, muchas gracias. No, Marta, bueno, lo digo porque es que teníamos que haber acabado hace 10 minutos. Entonces no sabía si ibas a lanzar una pregunta para alguna de las compañeras, si ibas a hacer una pregunta abierta. No, solamente quería yo compartir algo que me parecía vital, a hacer un comentario, pero ya he terminado. Gracias. Muchísimas gracias, Marta. Ha quedado claro el comentario y también la posibilidad de reflexionar sobre cómo lo potenciamos. En algún momento decías cómo potencializar esa sensibilización. Pues si os parece, compartimos la oración que María del Mar nos sugería para acabar nuestro encuentro, que nos va a llenar de energía. Y después la puedes presentar tú, María del Mar. Sí, perdón, eso iba a decir, digo, para que se entienda, porque si no, o sea, yo solo os comparto una canción que cuando la oí, desde la primera vez que la oí, pensé que reflejaba para mí perfectamente la experiencia de ejercicios, de final de ejercicios, ¿verdad? Por cierto, he hablado mucho de tema de ejercicios porque entendía que estaba en una red en la que, digo, que es como gran parte de vuestro tema troncal. O sea, si hubiera estado en otro espacio, hubiera hablado de otras cosas, solo por si acaso, vamos, que no quiero parecer aquí muy pedante. Pero eso, para mí, es una canción que expresa la experiencia de la contemplación para alcanzar amor. Y bueno, me Te lo gusta escucharla. agradecemos. Vamos a intentar que la técnica ayude. Muchísimas gracias por estar, por participar. Nos vemos en el siguiente. Podéis mandarnos correo, conversaciones, comentarios, hacérnoslos llegar. Un beso fuerte y hasta la próxima. Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea. Por todo lo que recibí, ahora sé que no estoy solo. Ahora te tengo
lo mejor.